Comencemos por una pregunta sencilla. ¿Han tenido éxito los mesiánicos y los netzaritas en demostrarnos que Yoshua es el Mesías? No, definitivamente no. Y la razón es sencilla. Han usado exactamente los mismos argumentos que el cristianismo desde el siglo II. Y si con esos argumentos el cristianismo no ha logrado convencernos de que Yoshua es el Mesías, durante más de 18 siglos es obvio que mesiánicos y netzaritas tampoco. Pero mesiánicos y netzaritas apelan a que muchos judíos, incluyendo rabinos, han creído en Yoshua. Eso es irrelevante. Se trata de un fenómeno marginal integrado por experiencias individuales. En ese caso, yo también podría mencionar que una gran cantidad de mesiánicos y netzaritas, feligreses y rabinos, e incluso pastores, sacerdotes y monjes, han dejado de creer en Yoshua para convertirse al verdadero judaísmo. El fenómeno de la conversión está presente en todas las religiones, y la gente va y viene desde y hacia cualquier credo. Por ello, este tipo de argumento resulta irrelevante ante el hecho contundente de que como religión y cultura, el judaísmo nunca aceptó a Yoshua como Mesías. Es necesario seguir discutiendo el punto. Si solo nos enfocamos al debate, no creo que se pueda agregar nada que no se haya dicho ya durante casi 2 milenios. Pero los objetivos del libro Falsos Judíos, Falso Mesías son más amplios que solo decidir si Yoshua es el Mesías o no. Entonces, hagamos un repaso de los argumentos y de sus refutaciones. Solo que esta vez lo haremos al revés. Empezaremos por el punto de vista judío. Generalmente, a la hora de discutir el tema, son los cristianos, mesiánicos o netzaritas, los que presentan los argumentos y los judíos los que nos dedicamos a refutarlos. En términos prácticos, esto significa que la discusión suele empezar cuando algún cristiano le dice a algún judío, mira, Yoshua cumplió con las profecías mesiánicas. Y entonces el judío lo refuta o por lo menos plantea sus objeciones. Por eso se ha creado la falsa impresión de que para demostrar que Yoshua es o no es el Mesías, el tema central son las supuestas profecías mesiánicas, cuando la realidad es que, desde la perspectiva del judaísmo, ese tema es secundario. Comencemos por lo esencial, el concepto de Mesías. Una vez entendido, tendremos una perspectiva más clara de por qué el judaísmo no puede creer en Yoshua, pese a las supuestas profecías cumplidas. Vamos a hablar de la evolución del concepto del Mesías en la tradición judía. En el judaísmo, el concepto de Mesías, Mashiach, no es algo mágico, sino algo concreto y en completa coherencia con la raíz etimológica de la palabra, ungido. Se refiere, por lo tanto, a aquel que ha recibido una unción que lo aparta para el ejercicio de un oficio especial. En la Biblia hebrea existen dos pasajes en donde se señala de modo preciso cómo fueron seleccionados dos linajes específicos para recibir esa unción. Éxodo 29, del 1 al 7, se refiere a la unción que recibió Aarón para ser el sumo sacerdote, y Primera de Samuel 16 narra cómo David recibió la unción que le convirtió en rey de Israel. Previamente Saúl había recibido la misma unción, pero su linaje no fue confirmado como el depositario de la misma. Este privilegio recayó en la descendencia de David. Entonces, la frase que resume la verdadera naturaleza mesiánica está en Éxodo 29:7, donde Dios le dice a Moisés, tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza, se refiere a Aarón, y lo uncirás. Con ello, Aarón se convirtió en el primer Mesías del judaísmo, el primer ungido. Entonces, para el judaísmo está sobradamente claro que hay dos linajes mesiánicos, el sacerdotal de la tribu de Levi y el real de la tribu de Yehudá. Todos aquellos que ostentaron el cargo de sumo sacerdote y todos aquellos descendientes del rey David que gobernaron al pueblo judío fueron Mesías, porque para ejercer su cargo tuvieron que recibir la unción conforme a lo establecido por la Biblia. Una vez entendido este concepto simple, Yoshua queda descartado de manera definitiva como Mesías, porque nunca recibió unción alguna y nunca ejerció como rey o sumo sacerdote de Israel. En el mejor de los casos,
si acaso fue del linaje de David, como lo dicen los evangelios, pudo llegar a ser reconocido como un candidato a ser Mesías, pero no Mesías como tal. Ese rango solo lo puede tener alguien que ya ha recibido la unción. Naturalmente el cristianismo no acepta este argumento, porque en breve es esto: no se nace siendo Mesías, se es Mesías, se es ungido solo hasta que se recibe la unción. La perspectiva cristiana de Mesías es radicalmente diferente. El Redentor elegido para garantizar la salvación de la humanidad. Por lo tanto, la identidad del Mesías no depende de una unción física, según el cristianismo, porque el Mesías es Mesías por naturaleza propia en un nivel sobrehumano e irrepetible. La idea es que ha sido elegido por Dios para un oficio especial y eso equivale o sustituye a la unción. Pero que hay un punto débil en la perspectiva cristiana. Nada de eso tiene relación directa con el significado literal de Mesías, ungido. En ese caso, deberíamos llamarlo el elegido, no el ungido. En consecuencia, nada de eso tiene verdadero sustento bíblico. No existe un solo pasaje en la Biblia hebrea que defina al Mesías en esos términos. En cambio, hay dos pasajes muy claros que definen al Mesías en los términos que el judaísmo siempre ha sostenido: Éxodo 29 y Primera de Samuel 16. Hay otro detalle que debe analizarse si asumimos que el Mesías es alguien sobrenatural e irrepetible, elegido para redimir a la humanidad, como dice el cristianismo. Lo lógico sería suponer que las expectativas del pueblo judío en relación a ese Mesías siempre fueron las mismas. Algún día llegará aquel ser sobrenatural e irrepetible que nos salvará de nuestros pecados. Parece algo muy lógico y judío, pero es totalmente incorrecto. Cuando se revisa la evidencia bíblica, nos topamos con algo nada cómodo para la perspectiva cristiana. Las expectativas mesiánicas del judaísmo han cambiado a lo largo de la historia. Y la mejor prueba de ello es algo bien simple. En la Biblia hebrea el tema del Mesías parece que apenas empieza a abordarse en los libros proféticos, elaborados a partir del siglo VIII, antes de la era común. En los textos anteriores, como la Torá, esta clase de discursos simplemente no existen. Esto resulta desconcertante para la perspectiva cristiana. Por ejemplo, en Deuteronomio 30 se explica cuáles son las condiciones que Dios le pone a Israel para restaurarlo como nación, y no hace ninguna referencia a nada que podamos identificar como el Mesías. ¿Por qué Moisés en el siglo XIII antes de la era cristiana no le puso atención a este tema? ¿Y por qué a partir del libro de Isaías en el siglo VIII antes de la era cristiana, las cosas empiezan a cambiar radicalmente? Algunos especialistas cristianos se han arriesgado a señalar que el concepto de Mesías es tardío. En realidad, en la época de Moisés, dicen, y luego en la de los jueces, no existía la idea de un Mesías. Es un total error, surgido de querer explicar las expectativas mesiánicas judías con los parámetros del cristianismo. Si Éxodo 29 especifica el modo en el que Aarón tenía que ser uncido para empezar a ejercer como sumo sacerdote, entonces para el judaísmo no existe duda de que el concepto de Mesías está claramente en la Torá, desde las épocas de Moisés. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que no existe es la idea de que algún día llegará aquel ser sobrenatural e irrepetible que nos salvará de nuestros pecados. Lo que existe, en cambio, es una serie de expectativas relacionadas con el concepto de Mesías que fueron transformándose conforme fueron cambiando las circunstancias para el pueblo de Israel. En el próximo video voy a hacer un repaso de esta transformación etapa por etapa.